bienvenida. Esperemos que sea un bonito taller que llevemos a cabo aquí en Cuautla, sobre todo aquí en la unidad Joviste, para hacer un sistema de agua, también un pozo de agua independiente, y que pues vamos a aprender algo de que las personas que vienen, que nos acompañan, nos traen una enseñanza grande, que esperemos que sea de gran utilidad para todos, sobre todo en este problema que tenemos muchos pueblos referente al agua. La verdad que me da mucho gusto recibirlos en este día y esperando que estén muy bien aquí. ¿Perdón? Ah, sí, por supuesto, que no haya tomado algún cafecito, ahí está la mesa, se pueden levantar, ahí tenemos pancito también, y después de terminar también vamos a ver un convivio aquí, un convivio, dicen, y vamos a escuchar lo que nos dicen estas personalidades referente al tema que nos atañe el día de hoy. La verdad que nos da gusto y aquí dejamos los micrófonos para que todos ustedes tomen nota de lo que vaya a pasar. Muchas gracias, soy Felipe Alcaraz, presidente aquí de la unidad Joviste Admisivo. ¿Me escuchan así a viva voz? No. ¿Me escuchan? Para la grabación es necesario el micrófono. Muy bien. Sí, Vivi, no te preocupes. Entonces vamos a usar el micrófono para que nuestros compañeros Jacobo y Vivi puedan subir luego el video, porque ellos nos hacen el paro bien fuerte porque suben los videos a la red, y es un trabajo extraordinario lo que hacen los compañeros, ¿eh? Y su trabajo nos está sirviendo mucho porque al final se va a hacer una memoria de la segunda etapa de la escuelita y son materiales que van a ser de mucha utilidad. Bueno, pues yo me llamo Ricardo Obando Ramírez, ya muchos de aquí nos conocemos, Memo y toda la pandilla, y Carmen, etcétera, Luis, por supuesto. Y bueno, nosotros iniciamos desde el año 2017 un proyecto que se llama La Escuelita del Agua. Entonces, en la Escuelita del Agua lo que se pretende es que sea un curso de capacitación para la defensa de la gestión comunitaria del agua. En el centro y el sur del país, sobre todo, la gestión comunitaria del agua es una realidad muy fuerte. Desafortunadamente, en el norte del país pues no se puede decir lo mismo. Hace 15 días estuvimos con compañeros de Sonora y de Baja California y se les hacía raro, ¿no? Decían, ¿cómo? ¿A poco aquí del pueblo tiene en sus manos el agua? Pues sí. Y se les hace algo así raro porque ellos tienen la idea de siempre de que son sistemas operadores municipales, ¿no? Entonces, es una realidad viva la gestión comunitaria del agua y es algo que tenemos que rescatar, tenemos que capacitar, tenemos que reglamentar para que la gestión comunitaria del agua siga prestando este importante servicio a las comunidades. Y es importante que lo siga haciendo porque los pueblos son los que tienen la sabiduría de defender el agua y el territorio, porque todos ustedes saben que el gobierno tiene megaproyectos bien gandallas, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto Integral Morelos, todo el mundo aquí lo sabe, ¿verdad? Lo que significa el proyecto Integral Morelos, que ha hecho mucho daño, y bueno, así como ese hay otros proyectos en el país que tienden pues a aprovecharse del recurso en detrimento del derecho del pueblo, a su derecho humano al agua, ¿no? Y bueno, a mí me invitaron a los compañeros de la... y otra cosa, Luis me informó, y Memo también, que ya aquí tienen su escuelita del agua, y eso es algo muy bueno porque ya a fin de año vamos a integrarnos en una red todos juntos, y sería extraordinario también contar con Morelos, porque Morelos, además de que es un estado muy hermoso, muy cálido, pues tiene mucha gestión comunitaria del agua, y eso hay que aprovechar. Bueno, entonces los compañeros me habían comentado que había un particular interés en torno a las concesiones, ¿no? O sea, son estos permisos que da Conagua para que se pueda hacer uso del agua, que realmente el sistema de concesiones es algo así como que de facto el agua es del Estado, ¿no? Porque quien no tenga concesiones pues está chueco, según ellos, ¿no? Según ellos. Sin embargo, la gestión comunitaria del agua es muy anterior a la actual Ley de Aguas Nacionales, y vamos a empezar con un tema un tanto cuanto interesante en esta plática, porque fíjense que el actual sistema de concesiones, tal como está diseñado en México, viene desde el año 1992,
cuando Salinas promulga la Ley de Aguas Nacionales actual, ¿sí? Entonces, ¿por qué Carlos Salinas de Gortari promulga esta ley? Bueno, pues la promulga porque él ya ha llegado a compromisos con Estados Unidos y con Canadá, de tal manera de que van a firmar un tratado de libre comercio, ¿se acuerdan, no? Que por cierto ahorita Trump ya está dando al traste con todo, ¿no? Porque ahorita ya nada más se logró un convenio bilateral, ¿no? Y Canadá, quién sabe si se vaya a sumar al asunto, pero bueno. En esos años, Carlos Salinas de Gortari, que había sido un presidente que llegó con el estigma del fraude electoral, todos ustedes recordarán, en el 88 hubo un gran fraude electoral, entonces él llega con ese estigma, le interesa mucho legalizarse, el PAN le ayuda a legitimarse, ¿verdad? El panismo, y pues él lanza algo así como que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que supuestamente iba a ser la puerta de entrada para que México accediera al primer mundo, ¿no? Así decía, ¿no? La publicidad oficial. Vamos a estar en el TLC y al rato vamos a estar viviendo como los noruegos, como los suizos, ¿no? Y esa era la teoría, ¿no? Esa era la teoría. Claro que mucha gente se la creyó, ¿no? Pero bueno, es otro cuento. La realidad es de que este Tratado de Libre Comercio lo que pretendía era abrir las puertas de la inversión extranjera para que grandes megaproyectos llegaran y hicieran uso de los bienes naturales, de la tierra, del agua, de la biodiversidad, ¿vale? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Canadá exigen modificaciones a la legislación mexicana en el sentido de que ésta pueda facilitar la inversión extranjera. Entonces, 1992 es un año crucial porque en ese año se modifica el artículo 27 que permite que ya las tierras que antes eran ejidales puedan formar parte de propiedad privada, se pueden hacer propiedad privada. No hay que olvidar que el ejido fue un proyecto que implementó el general Lázaro Cárdenas precisamente para garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Aunque posteriormente los gobiernos que siguieron después, con Ávila Camacho, sobre todo con Miguel Alemán, pues también trataron mal al ejido y realmente el ejido nunca tuvo los apoyos que realmente requería. Pero la idea original era buena, la idea del presidente Cárdenas, de que hubiera una garantía de que esas tierras ejidales pudieran ser la garantía de la soberanía alimentaria. Entonces, como todos ustedes saben, me imagino que aquí hay gente que está relacionada con la agricultura. Antes el ejido no se podía vender, o sea, se podía heredar a los hijos, ¿no? Y era, digamos, con el compromiso, a fuerzas de que tenían que seguir produciendo la tierra. Pero se modifica este artículo, entonces se cambia el régimen de la propiedad ejidal y ya se puede hacer propiedad privada. Y esto es un paso muy importante porque esto iba a permitir liberar grandes cantidades de tierra para la inversión extranjera. Pero además se crea una ley de inversiones privadas, en donde se le da prioridad a este tipo de inversión, se le dan todas las facilidades. Se crea la ley de minería, la ley de minería es del 92 también, en donde en su artículo 6 señala que la minería es una actividad prioritaria sobre cualquier otra y es de utilidad pública además. Eso quiere decir que si yo tengo un terreno y y siembro lechugas, pero ahí hay un interés minero, pues se le dará prioridad a la minería, ¿no? Y es por eso que ahora el territorio nacional en un 20% está concesionado a las empresas mineras. Y también se da la Ley de Aguas Nacionales actual. O sea, toda esta generación de leyes que Salinas de Gortari promulga son precisamente para abrir la inversión privada en México. La tierra, el agua, la selva, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas cláusulas del Tratado de Libre Comercio hay algo que se llama las ventajas comparativas. Estas ventajas realmente lo que hacen es abrir aún más las puertas a la inversión extranjera porque ofrecen algo que le llamaron ellos desregulación laboral. Y la desregulación laboral significaba empleos de mala calidad, ¿no? Creo que México es uno de los países que tiene los empleos más bajos del mundo, ¿no? Junto con Haití.
Y luego, después de la desregulación laboral, viene la desregulación fiscal, en donde las grandes empresas que vinieran a invertir pues, iban a ser exentas de impuestos o iban a pagar muy poco impuestos, o inclusive iban a ser y son susceptibles de la devolución de impuestos. No sé si se han enterado que la Coca-Cola, la Pepsi-Cola reclaman devolución de impuestos y el gobierno muy solícito se los regresa. Esa es la desregulación fiscal. Y hay algo que es aún más grave, ¿no? La desregulación ambiental. O sea, la desregulación ambiental significa que las empresas tendrán patente de corso para no obedecer las leyes ambientales, la ley GEPA, todo eso, porque es prioritaria la inversión extranjera, como lo señala la ley de inversiones extranjeras. Entonces, pues ellos pueden contaminar impunemente. Inclusive la ley de aguas nacionales acuña un concepto que dice que el que contamina paga. Y un ejemplo para ilustrar esta barbarie es lo que hizo Germán Larrea en 2014. ¿Sí se acuerdan de lo que hizo Germán Larrea? Que contaminó el Sonora, el río Sonora y todo eso con su empresa minera y pagó una lanita y el señor sigue feliz de la vida haciendo negocios y no. Entonces se crea este concepto, se marca una sola autoridad del agua en México en la actual Ley de Aguas Nacionales. O sea, aquí ya entramos a lo que es la Ley de Aguas Nacionales. Hablamos de la ley minera, hablamos de la Ley de Inversiones Extranjeras, hablamos de la modificación al artículo 27 constitucional, y aquí es donde empezamos a entrar un poco en materia, ¿no? De lo que es el asunto de las concesiones. Porque en primer, bueno, ya señalamos de que el que contamina paga. Esto ha provocado que 70% de los ríos en el país presenten diferentes grados de contaminación. O sea, las grandes empresas no tratan sus aguas residuales, las mandan crudas a los ríos, a los lagos, a las presas, y es un desastre, ¿no? O sea, eso se llama desregulación ambiental. Y estas ventajas comparativas, pues es lo que hizo que la inversión viniera a México, porque pues era atractivo. Imagínense, no voy a pagar casi impuestos, voy a pagar salarios de miedo, de miseria, y aparte voy a contaminar y no va a haber bronca, ¿no? Nadie me va a decir nada. Entonces, eso es lo que provocó realmente el Tratado de Libre Comercio. Además de que ahora, hoy en día, desde el año 2008, se rompió los aranceles en la libre importación de maíz y de frijol. México depende alimentariamente de lo que Estados Unidos le vende, son millones de toneladas de maíz al año, frijol, y lo que aquí se produce pues prácticamente no tiene manera de desplazarse. Por ejemplo, hay un arroz que se produce aquí en Morelos que es muy bueno, que es el Soberano, a mí me gusta mucho, pero pues está parado ese arroz, no hay precios de garantía como antes que existía la Conasupo. Y resulta que el cuento chino de Salinas de que el TLC nos iba a llevar al primer mundo, pues fue todo lo contrario. Nos hundió, uno de los países más pobres, más mal pagados, más contaminados, etc. Y ahora es que nos estamos dando cuenta, mucha gente, ¿no? Aunque siempre hubo oposición, ¿no? O sea, hubo gente que se opuso, como el ingeniero Alberto Castillo, que fue un gran luchador, y muchos otros, ¿no? Que inclusive han sido asesinados, ¿no? Recuerden que en el sexenio de Salinas mataron a muchos líderes agrarios, precisamente les costó caro haber apoyado la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, en esta generación de leyes va el paquete de la Ley de Aguas Nacionales, que todavía es vigente. Hubo una modificación en el 2004 donde se introdujo el concepto de asunto de seguridad nacional, pero esto lo hicieron con la finalidad de guardarse información. O sea, porque si yo digo que la cuestión de los ríos contaminados es una cuestión de seguridad nacional, pues te puedo ocultar la información si yo quiero, ¿no? Como gobierno. Entonces, en esta ley, en primer lugar, el que contamina paga, y pues todo el mundo contamina y paga una miseria. La máxima autoridad del agua es el presidente de la República a través de la CONAGUA. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque la Ley Federal de Aguas, que estuvo vigente hasta el 92, entró en vigor en el 72 y fue derogada para que entrara la Ley de Aguas Nacionales. Entonces la Ley Federal de Aguas le daba facultades todavía
a los gobiernos estatales, municipales y a los núcleos agrarios. O sea, había autoridad del agua en estos niveles de gobierno. Con la Ley de Aguas Nacionales que promulga Salinas, la máxima autoridad es el presidente de la República a través de la CONAGUA. ¿Y esto por qué lo hicieron así? Bueno, porque yo como inversor extranjero, a mí no me va a gustar estar perdiendo el tiempo con los compañeros de los distritos de riego, que también son autoridad, con el gobernador, que me van a poner peros, con los presidentes municipales que me van a decir que no, o sea, va a ser una bronca, ¿no? Entonces yo quiero saber en México quién es el jefe de jefes, ¿no? En materia de agua. Y pues el jefe de jefes, como lo señala la actual Ley de Aguas Nacionales, pues es el presidente de la República. Pues es la máxima autoridad en materia de agua. Aunque existen diferentes entidades, como por ejemplo en el Estado de México está la Comisión de Aguas del Estado de México, pero realmente es una institución un poco operativa, es un nido de corrupción ahí, realmente no tiene muchas facultades. O sea, realmente es la CONAGUA la que hace y deshace. Entonces, en esta ley también se crea algo, o sea, porque el hecho de que se pueda concesionar el agua viene desde la Constitución de 1917, ¿no? De que el Estado puede concesionar las aguas nacionales a los privados. Sin embargo, el sistema como se implantó en el 92 es con algo que se llama Registro Público de Derechos de Agua. Entonces, en el Registro Público de Derechos de Agua se empieza a manejar un sistema de concesiones que está basado en criterios del libre comercio. Ahora bien, otro asunto importante que no hay que perder de vista en esta ley, porque es una ley hecha a modo, ¿no? Es una ley permisiva, es una ley que permite que la inversión extranjera pueda hacer y deshacer. Ellos introducen en la Ley de Aguas Nacionales, o sea, Salinas y su grupo, algo que se llama gestión integrada de los recursos hídricos, y ustedes pueden analizar la ley, inclusive está en los conceptos, inclusive está en cómo se van a organizar los consejos de cuenca, los comités técnicos de aguas subterráneas, etcétera, etcétera, y traen mucho la famosa gestión integrada de los recursos hídricos. Inclusive está conceptualizada en la ley, ahorita lo vamos a ver. Pero esta gestión integrada de los recursos hídricos, en teoría, habla de que para llevar a cabo la administración y la distribución del líquido, tendrá que haber una participación ciudadana de los 3 niveles de gobierno, que de manera coordinada harán todos los trabajos para que el agua pueda llegar a las comunidades, a los hogares. Esa es la teoría, ¿no? Pero realmente la gestión integrada de los recursos hídricos es un concepto que acuñó el Banco Mundial. Y el Banco Mundial fue de las organizaciones que orillaron a Salinas. Bueno, claro, no lo obligaron, porque Salinas es un mafioso, es un gángster, ¿no? Pero fueron los que pusieron, digamos, los pilares, ¿no? Y la gestión integrada de los recursos hídricos, como lo maneja el Banco Mundial, desconoce totalmente la gestión comunitaria del agua. O sea, la gestión comunitaria del agua tiene muchísimos años en México. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la comunidad de donde yo vengo, que es Tecama, el sistema comunitario nace en 1951 y nace porque se seca una laguna que había ahí que se llamaba la laguna de Jaltocán. La desecan, más bien, era de las 5 lagunas que rodeaban México Tenochtitlan. Quedan los jagüeyes, también los destruyen, y en 1951 se perfora el primer pozo de agua, con cooperaciones, con faenas del pueblo, y así. O sea, si ustedes van a diferentes comunidades de la República Mexicana, sobre todo en el centro y sureste, se van a dar cuenta que muchas comunidades se hacen cargo de su agua de esa manera. O sea, están supliendo una carencia que el Estado no daba, ¿no? Es un derecho, el ejercicio de un derecho que el gobierno no da. Sin embargo, la gestión integrada de los recursos hídricos la implantan en la ley de tal manera de que la actual Ley de Aguas Nacionales, si ustedes la revisan, en ningún lado dice de comités comunitarios de agua, en ningún lado. Y eso lo vamos a ver ahorita, porque dentro de toda este rompecabezas perverso,
y que se genera con la Ley de Aguas Nacionales actual, el sistema de concesiones, a pesar de que no está escrito en la ley, la CONAGUA mete a fuerzas a los sistemas comunitarios en el sistema de concesión. ¿Me puedes poner a la lámina que sigue, por favor? Miren, son artículos que están tomados de la Ley de Aguas Nacionales. Y a mí me gustaría que hiciéramos un análisis de cuál es la diferencia entre asignación y concesión. Yo los voy a leer y vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a ayudar a descubrir cuál es la diferencia fundamental entre una y otra. Porque esas son dos maneras diferentes en la cual la CONAGUA da dotaciones de agua a las comunidades. Fíjense bien, asignación, título que otorga el Ejecutivo Federal, que es la máxima autoridad del agua, ¿sí o no? ¿Quién es la máxima autoridad del agua? Pues el Peña Nieto y toda la bola de gandallas antes que él. A través de la comisión, o sea, de la CONAGUA, o del organismo de cuenca que corresponda conforme a sus respectivas competencias para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a los municipios, ojo, o sea, los sistemas operadores municipales, a los estados, o sea, a la CAEM, etcétera, o al Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público, urbano o doméstico. Esa es una asignación. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre una asignación y una concesión, porque los organismos operadores municipales regularmente reciben el agua por asignación, ¿sí? Donde no hay una obligación mayor, no es concesión. Ahora, ahí les va. Concesión, título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la comisión o del organismo de cuenca que corresponda conforme a sus respectivas competencias para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes inherentes, ojo, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa personas físicas o morales? ¿Alguien tiene idea de esto? Particulares, ¿no? Sí, es a particulares, pero aparte. ¿Qué implica? Empresarios, sí. Sí, se entiende que son, por ejemplo, organismos descentralizados, pero que tienen que tener la figura de una asociación civil. Así es. Y que además deben de estar dentro del esquema de pago de impuestos. O sea, fíjense, o sea, en la ley, el contador Aldo Galindo que está aquí en la exposición que él va a hacer más adelante nos los va a desarrollar más a fondo. Pero básicamente personas físicas o morales son empresas. Entonces, la Ley de Aguas Nacionales en ningún lado menciona ni dice que los sistemas comunitarios deberán recibir una concesión. No lo dice en ningún lado porque ni siquiera los reconoce. Sin embargo, la CONAGUA mañosamente ha dicho, no, si tú tienes un sistema de agua, tú tienes que tener una concesión. Y al tener una concesión, pues obviamente tienes que ir a solicitarla a la CONAGUA, ellos te abren un expediente fiscal de tal manera que ya vas a estar contribuyendo a Hacienda, les vas a tener que pagar el agua por bloque, te van a instalar unos medidores enormes, no te tienes que pasar más de lo que ellos te van a designar, porque si no te multan, y si gastas menos de lo que dijiste que ibas a gastar, entonces te pueden quitar la concesión. O sea, es un relajo. O sea, tener la concesión de agua es una bronca, ¿no? O sea, es una bronquísima. ¿Por qué? Porque a los sistemas comunitarios les están dando un tratamiento como si fueran empresas. Y los sistemas comunitarios de agua no son empresas. Los sistemas comunitarios son sistemas, como lo marca la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que dice que los sistemas comunitarios son sistemas consuetudinarios de distribución de agua. Así está catalogado. ¿Sí? Sin embargo, esto no se reconoce en ningún lado. En la Ley de Aguas del Estado de México se nos reconoce como algo muy ambiguo, que es grupos organizados de usuarios, así nos tiene catalogada la ley.
la Ley de Aguas del Estado de México. No sé si en Morelos los tengan reconocidos de alguna manera. Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales en ningún lado lo dice. Entonces, las asignaciones son diferentes a las concesiones. Las concesiones implican pago de impuestos y un tratamiento como si fueran empresas. Y cuando un sistema comunitario tiene la concesión, se obliga a pagar la extracción de agua en bloque, y los pagos son en Hacienda además, ¿eh? Y si se atrasan, entonces eso les genera multas, recargos y actualizaciones. Y eso, tengo yo la sospecha de que fue diseñado así desde la Conagua, precisamente para estrangularlos económicamente, y que ellos mismos dijeran, pues no puedo, y ahí te va, ¿no? Ahí te va municipio, ¿no? Yo la verdad no puedo, ¿no? Ahora, la Conagua ha actuado de una manera tan gandalla que, en teoría, los núcleos agrarios y los sistemas operadores municipales deberían de recibir asignaciones, ¿eh? Pero la Conagua se las ha volteado y les ha dado concesiones que además la tienen que renovar cada determinado tiempo.